Buenas tardes a todos. De nuevo un miércoles por la tarde para abordar nuestro webinar de prácticas en Historia Económica. Hoy nos acompaña una muy joven profesora de la Universidad de Alicante, Alba Roldán, pero eso no es inconveniente para que tenga ya una mochila de experiencias docentes muy interesantes que van desde la docencia clásica presencial a la docencia online en escuelas de negocios, con universidades públicas y privadas. El tema que he abordado yo creo que es muy interesante, que es intentar un ensayo de contrastar la industrialización frente a la desindustrialización. Y por lo tanto yo tengo poco más que decir. Alba, dispones de más o menos media hora de exposición y luego abriremos un turno de preguntas en torno a tu seminario. Adelante y muchas gracias por haber aceptado la propuesta. Bueno, nada, gracias a ti, Joseba, por organizarlo todo y por invitarme a participar. Y bueno, en realidad es un poco osado por mi parte intentar explicar algo a vosotros que lleváis décadas enseñando historia económica. Y bueno, en realidad tomároslo como la propuesta de alguien joven con ilusión y que un poco el objetivo de esta práctica y de otras que he hecho para esta misma asignatura que os explicaré, en realidad era como un poco lo que me hubiera gustado recibir a mí como estudiante, que en realidad como hace poco que estaba sentada yo ahí, pues un poco intentar como mejorar esto, ¿no? Esta práctica, en realidad, su objetivo principal es para mí el punto clave de la historia económica, que es para qué sirve la historia económica. Y para mí, o sea, lo más potente de la historia económica es que sirve para entender el presente. Es decir, con un montón o con pequeñas cosas que podemos ir aprendiendo como estudiantes, me refiero, sobre historia económica, pues les puede ayudar para leer un periódico y entender una noticia, ¿no? Entonces, esta es la primera de una serie de prácticas que tengo con este mismo objetivo. Lo digo porque las enumeraré luego y si a alguien le interesara, pues se las puedo pasar. Por eso me digo que hay más, ¿no? Y esto y voy a ello. Bien, como os he dicho, mi idea era plantear todas las prácticas de historia económica que sirvieran o que les sirvieran a los estudiantes para entender lo que estaba pasando hoy en día. Porque yo recuerdo como estudiante que mis compañeros, a los que no les gustaba la historia económica como a mí, me decían, ¿y esto para qué vale? ¿No? O sea, yo quiero ser economista, ¿esto para qué vale? ¿No? Y bueno, en realidad muchas veces no se les daba una respuesta clara, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que los alumnos se sientan que están haciendo algo útil, ¿no? Es decir, que eso, aunque ellos vayan a dedicarse a otra cosa, pues les puede servir. Os cuento mi contexto porque es importante para entender un poco la práctica. Yo en la Universidad de Alicante tengo que dar Historia Económica Mundial y de España en 45 horas, en 4,5 créditos, lo cual es una locura, porque es Historia Económica Mundial y Historia Económica de España, o sea, en realidad son dos historias económicas. Y todos entenderemos que en 45 horas, que se dividen en 30 de teoría y 15 de prácticas, es prácticamente pues imposible dar las dos cosas, ¿vale? De forma que yo utilizaré también esta práctica y otras que hay con el mismo, digamos, con la misma idea de que la historia económica sirve para comprender el presente, las enfoco siempre con una parte de historia económica mundial y con una pequeña parte, unas pinceladas sobre la historia económica de España. Porque de alguna manera tengo que suplir la imposibilidad de dar en esas 30 horas de teoría, de dar historia económica de España, la suplo en las prácticas dando algunas pinceladas de lo que considero que puede ser más importante. Y la doy en el grado de EDADE, y digo eso porque el grado de edades son los que hacen Derecho y ADE, por lo tanto son alumnos de buenas notas medias, son grupos más pequeños de los que cabría esperar en ADE, por ejemplo, por lo tanto que seguramente el poder hacer estas prácticas
tengo más posibilidades de hacerlo debido a que tengo un grupo pequeño y quizá no sería tan fácil teniendo grupos de 80 personas. Los objetivos que tengo con la práctica son básicamente 3. Uno es lo que os he planteado ya al principio, o sea, mi idea principal de potenciarles a los alumnos que están haciendo algo útil, que están haciendo algo que realmente les va a servir para comprender mejor la realidad económica, tanto internacional como nacional. Otro objetivo que tengo es poder explicar un poco historia económica de España, porque no tengo tiempo material en la asignatura para poderlo explicar. Y otro objetivo que tengo es poder explicar la historia reciente, porque estaréis de acuerdo conmigo que muchas veces, tanto en historia económica mundial como los que hacen historia económica de España, se nos queda la parte más de historia reciente, es decir, yo qué sé, la segunda globalización, la gran recesión, muchas de estas cosas se nos quedan en un último tema, todo deprisa y corriendo en una última semana o en las 2 últimas semanas, y que al final no nos da tiempo tampoco a profundizar mucho en lo que quizás es más interesante para nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, yo aprovecho cada vez que explico algo del pasado, por ejemplo, la primera y la segunda industrialización, pues luego aprovecho para explicar la desindustrialización a través de la práctica, ¿no? Si explico la Gran Depresión, aprovecho la práctica para explicar la Gran Recesión, de forma que las prácticas me permiten ir atrás y adelante en el tiempo y que ellos puedan aprender a comparar, a utilizar el pasado para entender mejor el presente. La metodología que utilizo es en base a que el objetivo es que ellos escriban un pequeño ensayo, sobre todo ensayo y no contestar preguntas, porque es una de las grandes debilidades de nuestros estudiantes, ¿no? Que no tienen una gran capacidad para escribir unos cuantos párrafos y expresarse correctamente de forma escrita. Entonces, el objetivo es que escriban un pequeño ensayo y yo lo que hago es, como son estudiantes de segundo, por lo tanto no son estudiantes muy, muy rodados realmente, les cuelgo una guía, ¿vale? Una guía que ahora os la detallo a continuación y otra guía con materiales, es decir, con pues un par de manuales para historia económica mundial, un manual para historia económica de España, pues algunos artículos, algunos vídeos, algunos otros capítulos de otros libros de divulgación, tanto de historia económica como de economía, que les pueden servir. Y se lo pongo todo bastante masticado, ¿vale? Entonces, esta sería la guía que yo utilizo, más o menos resumida, que ahora os la voy explicando, de esta que es la primera práctica que hago, que es la industrialización, que es el primer tema que damos en la Universidad de Alicante en esta asignatura, es el tema 1. Y entonces hago la primera práctica respecto a ese tema 1, intentando entender la desindustrialización en Europa. Lo que hago es, les empiezo a decir, por ejemplo, yo les pongo, intenta recordar la industrialización en Gran Bretaña utilizando tus apuntes, los PowerPoints que tienes colgados, el manual, y les digo, ¿crees que todos los países se industrializaron al mismo tiempo, en la misma época? Entonces, aquí les planteo, busca por ejemplo, cómo se industrializó España, en qué momento. Explícame por qué se industrializó más tarde. Intenta a través del capítulo del manual destacar los puntos más importantes. Entonces, una vez, digamos, les detallo un poco más esto, les digo, ahora que ya tenemos una idea, ¿no?, de lo que pasó en Europa, con lo que hemos visto en clase, con lo que ya has buscado tú a través de los manuales, a través de internet, a través de algún vídeo, ¿qué crees qué pasa con Asia, no? Porque entonces les planteo, vosotros sabéis que muchos productos que compramos nosotros provienen de Asia, por lo tanto, ¿cómo se industrializó Asia, no? ¿Qué han hecho? Entonces, bueno, yo les planteo pues los casos más típicos, ¿no? El caso de China, les digo que también pueden buscar, les dejo libertad de elección, de escoger los países que ellos quieran.
pero sí que yo les ayudo, ¿no? Les acompaño, pues el caso de China, digamos, hay muchas cosas escritas en los manuales y les puede ser más fácil. El caso de Corea del Sur, pues como tigre asiático, pues también puede ser más fácil para ellos entenderlo, para encontrar información, pero yo les dejo libertad en las prácticas para que ellos puedan escoger. Entonces, de Asia pueden escoger lo que ellos quieran. Y entonces, una vez tienen esto montado, ¿no? O sea, una vez, en principio, pues tienen un caso exitoso en Europa, un caso más atrasado, y han escogido un país de Asia. Entonces, cuando ya tienen montado esto un poco, que tienen montado en Europa, ¿no? 2 casos diferentes, también ellos pueden hacer, por ejemplo, Alemania en Europa. Luego tienen un país de Asia. Entonces yo con estos 3 casos que han escogido ellos, les planteo, ¿el proteccionismo ha jugado algún papel en la industrialización? En realidad ellos parte de esto ya lo saben o lo intuyen por las clases teóricas, porque la práctica se realiza con posterioridad a las clases teóricas, y lo saben porque en realidad han ido leyendo parte de los manuales. Entonces lo intuyen, pero yo lo que quiero es que se den cuenta, ¿no? Y entonces les planteo esto del proteccionismo y les planteo qué papel jugó en Europa, qué papel creen que ha jugado en Asia. Les planteo cuál ha sido el papel del Estado, es decir, ¿ha sido un Estado que, digamos, pasaba de todo o han sido casos en que el Estado estaba ayudando, fomentando a la industria? Y aquí yo les recomiendo, de hecho les explico en una sesión teórica que tenemos durante la práctica, pero en la guía que les pongo en el campus virtual también se lo explico, que aquí pueden utilizar a Chang, por ejemplo, el libro este de Retirar la escalera, y yo les explico que en realidad, claro, los países desarrollados intentan o han intentado prohibir o decir que no podían hacer prácticas que ellos mismos sí que habían hecho para industrializarse, ¿no? Es decir, intentan evitar que los países en desarrollo hagan lo que ellos ya habían hecho antes, ¿no? Y esto siempre a los estudiantes les resulta curioso, es decir, muchas veces no lo saben, ni siquiera se lo han planteado, y en general suelen ser bastante empáticos con esto y les gusta conocer esta realidad, ¿no? Entonces, una vez tenemos este puzzle montado, les digo, vale, ahora que, digamos, ya conoces un poco más sobre la industrialización, defíneme qué es la desindustrialización. Y entonces les planteo si creen que la desindustrialización ha tenido algún impacto, si la industrialización en Asia ha tenido algún impacto en la desindustrialización en Europa. Entonces, pues la mayoría de ellos, ya en la primera sesión que tenemos, sin prácticamente haber leído nada, dicen que sí. Y entonces les digo, vale, ¿y por qué ha tenido un impacto, no? O sea, ¿cuál ha sido ese impacto? ¿Por qué ha tenido un impacto? Y entonces lo que a mí me gusta hacer es que puedan ir más allá. Y por eso aquí pongo esto de el Brexit, Trump. O sea, mi idea es que puedan llegar al presente. Entonces yo les digo, ¿vosotros creéis que la desindustrialización ha podido tener un impacto en que se haya votado a favor del Brexit o en que ciertas zonas de Estados Unidos votaran mayoritariamente a Trump? Tengo que decir que no había salido Biden todavía cuando hice esta práctica, ¿vale? Por lo tanto, Trump era presidente de los Estados Unidos. Y entonces les intento plantear esto y les digo, en la guía les digo, buscar en cualquier periódico qué regiones votaron a favor del Brexit, ¿no? O sea, para que ellos puedan ver que muchas regiones que habían sido la histórica cuna industrial de Gran Bretaña, por ejemplo, pues votaron a favor del Brexit, ¿no? Sin entrar en las consecuencias que tendrá el Brexit, pero lo que intento es que analicen las consecuencias de la desindustrialización, los impactos también políticos y sociales que puede tener. Y por último, en la guía de esta práctica, lo último que les planteo, y ya desde un punto de vista de que ellos mismos me lo argumenten,
Es decir, que yo aquí no voy a entrar, no, digamos, es su opinión y lo que quiero es que me la argumenten bien, pero no me importa que estén de acuerdo conmigo o no, sino simplemente quiero que piensen por ellos mismos en el último trozo de esta práctica. Entonces les planteo la situación que hemos vivido con el coronavirus, ¿no? De que al principio no éramos capaces de producir suficientes mascarillas, no éramos capaces de producir suficientes respiradores, de que ellos saben que somos un país pues muy basado en el turismo y que por lo tanto hemos sufrido el impacto del coronavirus mucho más que otros países que igual tienen más diversificada su economía. Y entonces les planteo qué importancia tiene la industria, ¿no? O sea, en este contexto que ellos están viviendo, qué importancia le dan ellos a la industria. Y esta sería resumida la guía que yo les planteo. Si os fijáis, de un punto se va enlazando en el otro, ¿sí? O sea, yo lo que intento es que sea como una historia en la que acaban llegando al presente desde el pasado, ¿vale? Y se lo planteo así como muy masticado, les voy diciendo en cada punto lo que es importante, les pongo las referencias que aquí mismo os pongo también en el PowerPoint. O sea, intento acompañarles, pero que ellos a través de responder las preguntas acaben llegando a comprender o a entender un poco mejor su presente, su realidad. Para hacer esto les hago una clase teórica sobre la práctica, es decir, yo primero les cuelgo la guía, pero hago una sesión teórica sobre la práctica donde yo les explico pues, conceptos que van a necesitar que igual no los tienen claros. Por ejemplo, en el caso de esta práctica, las teorías de Chang sobre retirar la escalera, etcétera, irían aquí, es decir, yo eso no lo he explicado en las sesiones del temario normal, pero se lo explico en esta clase sobre la práctica. Les explico obviamente la guía, les contesto todas las dudas que tengan. Y la idea, que con el coronavirus, digamos, es un poco más extraño, pero la idea sin coronavirus es que ellos en una segunda sesión, una semana más tarde, planteen sus dudas y trabajen una hora en grupo, porque este trabajo lo hacen en grupos, trabajen un poco y les vayan surgiendo más dudas, porque es verdad que muchas veces lo hacen el día de antes o 2 días de antes, ante lo cual las dudas llegan demasiado tarde, no les da tiempo. Entonces, bueno, yo les planteo, les dejo una hora, digamos, una hora más en clase para que puedan trabajar la práctica, para que puedan volverlo a leer, para que puedan continuarla. Muchos la tienen empezada ya la semana siguiente, pero yo les dejo un poco más de tiempo para poderles ayudar, porque no son prácticas tampoco sencillas, entonces les dejo un pequeño margen de tiempo. Mis objetivos para el próximo año con este tipo de práctica es que me gustaría que hicieran una presentación, es decir, como son varias prácticas, pues que cada uno de los grupos presentara una de las prácticas, que creo que esto acompañaría bien al ensayo, es decir, por un lado hacen un trabajo escrito y por otro lado harían un trabajo de presentación oral, en lo que muchas veces también van justos. Entonces creo que podría ser interesante. Y también quizá para poder, porque uno de los problemas que tengo, ¿no?, es que como el trabajo lo hacen en grupo, es que yo sé que no han trabajado los 3 del grupo de la misma manera, ¿no? Pero claro, es muy difícil discernir, cambiar las notas con un solo trabajo, ¿no? Entonces, una forma, digamos, de ajustar la nota mejor a quién ha podido trabajar más o no en la práctica sería hacerles, nada, un pequeño test, ya fuera en Moodle o ni siquiera con un Kahoot, pero simplemente para poder yo ver quién pues ha trabajado más o si todos han trabajado por igual. Aquí os pongo, estas son otras de las prácticas que hago exactamente con la misma idea, que es la de la Gran Recesión explicado a través de la Gran Depresión, es decir, pues explicando las similitudes y también las diferencias. Esto me permite explicar los problemas que tenía el sistema monetario del patrón oro y compararlos con los problemas que puede tener
el sistema monetario del euro. Luego también les hago una práctica del papel del Estado y del papel del Estado en la economía, y esto pues me permite plantearles todo el cambio de políticas a partir de la crisis del petróleo. Y entonces les intento explicar cómo han ido cambiando los objetivos de política económica al objetivo que tenemos hoy de la estabilidad de precios. De alguna manera, para que vean que también esos objetivos han ido cambiando a lo largo del tiempo, que no es todo igual como ellos lo pueden ver hoy. Y también les hago otra práctica de la segunda globalización a través de lo que han aprendido de la primera. Estos serían otros ejemplos de prácticas que van con el mismo objetivo de intentar que sientan que hacen algo útil, que hacen algo que a ellos les va a servir para entender mejor pues el leer una noticia o el ver un vídeo sobre actualidad, etcétera, ¿no? Que a ellos les va a ayudar a tener herramientas para comprender mejor su realidad. Sobre la adaptabilidad, porque quizás aquí hay alguien pues, que da clase en ADE o que da clase en otros grados de ciencias sociales, y este tipo de práctica también lo empecé a llevar a cabo, o lo crié un poco, cuando estuve trabajando en ESIC, que es una business school, cuya universidad privada está en Madrid, pero tiene una sede en Barcelona. Y ahí estuve trabajando, dando clase en el grado de marketing. Hice esta práctica sobre la historia del marketing y les hice comparar desde cuando se usaba la radio, la televisión, a las redes sociales, ¿no? Y hicieron una práctica también así como de toda la historia del marketing. Quiero decir que la misma idea de ir hacia el presente pues se puede ir adaptando en función de los grados o de los intereses de los estudiantes. En cuanto a los alumnos, lo que más me ha gustado ver es que ellos, como os he dicho, dividimos en 2 sesiones, una semana en la que yo les explico la práctica, les hago una sesión teórica, y otra una semana más tarde en la que ellos trabajan de forma autónoma. Y en esta segunda jornada, en este segundo día, lo que he comprobado es que preguntan mucho sobre la actualidad, es decir, me preguntan a mí, me hacen preguntas a veces como muy complicadas de contestar, pero preguntas que demuestran que están entendiendo la práctica, ¿no? O sea, que realmente les está sirviendo, porque se plantean cosas pues, que no se habían planteado antes. Y a mí me gusta mucho que se genera muchas veces debate, genera debate sobre temas importantes como hemos debatido en clase sobre el proteccionismo, sobre si el Estado tenía que tener más papel en la economía o menos, sobre si la industria era importante. También hemos tenido debates sobre fiscalidad en relación con el Estado. Es decir, que se generan debates muy interesantes. Digamos que estas prácticas me ha demostrado que les ayudan a tener más interés sobre la política económica, ¿no? Y yo creo que eso es interesante. Tienen buena aceptación, es decir, los estudiantes en general no se quejan a pesar de tener que trabajar bastante, es decir, porque no son prácticas que se puedan hacer en un día, pero a pesar de ello muestran una buena aceptación, y la verdad es que vamos, o sea, me han transmitido muy buen feedback. Y me ha pasado una cosa curiosa estos 2 días que llevo corrigiendo los exámenes finales, y es que los estudiantes buenos lo contestan todo bien, pero los estudiantes así que tengo peores me han contestado bien las preguntas que he hecho en relación a las prácticas, y en cambio han fallado bastante o mucho en las preguntas, digamos, de lo que es el temario general de la asignatura, o sea, de las clases así más magistrales, entre comillas, que yo les he dado, ¿no? Y en cambio, sobre las prácticas, como es algo que han trabajado ellos autónomamente, yo creo que debe ser por eso, se les ha quedado, y entonces eso lo han contestado bien. Yo creo que lo han contestado bien sin estudiar, es decir, se nota que no han estudiado, pero que lo de las prácticas les había quedado, ¿no?
Entonces eso también me ha hecho pensar que, bueno, que era una buena idea haber hecho estas prácticas, porque al menos los que, digamos, han estudiado menos o les cuesta más, pues se habían quedado con algo. Y bueno, esto sería todo. Si tenéis cualquier pregunta, pues estaré encantada de contestaros. Si tenéis cualquier crítica o me podéis dar algún consejo, pues también estaré encantada de aprender de vosotros. Y nada, muchas gracias por haberme escuchado. Pues muchas gracias a ti, Alba, por el esfuerzo de síntesis que has hecho y por contarnos una experiencia que me parece que es muy ilusionante desde el punto de vista de tratar de resolver ese viejo problema de cómo no conectar las lecciones de la historia económica, las lecciones del pasado, con lo que está pasando en el presente. Un reto francamente complicado. Si os parece, abrimos ahora el turno de participación. Ya sabéis que se puede hacer bien reactivando vuestro micro o a través del chat. Entonces, pues adelante, compañeros. Bueno, ¿puedo empezar yo? Sí, adelante, María. Hola, soy María Fernández y mira, me ha encantado la práctica, me parece muy, muy chula. Tenía una duda sobre el sistema de evaluación, es decir, el producto final es un ensayo ¿y qué criterios utilizas para evaluar el ensayo? O sea, ¿les das a ellos los criterios, los tienes tú o sobre qué puntos más o menos evalúas? Gracias. Bueno, yo les doy en la guía, les doy preguntas concretas. Es decir, lo que no hago es darle una pregunta concreta solo porque, digamos, son alumnos de segundo en el primer cuatrimestre y realmente si les hago solo la pregunta sería un caos. Entonces les hago muchísima explicación y les pongo una pregunta, ¿no? El hecho de contestar más o menos correctamente a esa pregunta, pues les daría la puntuación. Normalmente suelen tener estos bloques que... A ver si me deja. Vale. Estos serían como los bloques. Este y este van juntos, os lo he puesto separado porque quedaba raro, pero irían juntos. Y entonces contaría como un punto cada uno y luego yo divido para que dé entre 10. Pero, digamos, contestar bien aquí, o sea, son como preguntas en realidad concretas. Y esto yo se lo explico a ellos. Pero sí, sería un... se me mueve esto. Sería un punto cada cosa, ¿no? Y, por ejemplo, aquí yo lo que premio es decir, claro, aquí no me pueden decir que España se ha industrializado, yo qué sé, ¿sabes? A principios del siglo XIX, o sea, me tienen que decir algo coherente, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en la importancia de la industria, he tenido alumnos que me han dicho, pues yo creo que no tiene que ser importante, ¿no? Pero me lo han argumentado, pues que dices, oye, pues mira, no está mal argumentado, es decir, tiene su punto de vista, ¿no? Porque abogaban por los servicios, o sea, todo esto pues de Amazon y tal, ¿no? Es decir, que bueno, pues bien, ¿no? Entonces, pues yo le he puesto la misma buena nota que al que me ha dicho, pues la industria es súper importante y no tendríamos que basarnos en el turismo. Es decir, yo lo que quería era como ver si eran capaces de pensar por ellos mismos. Entonces, no tanto que fuera algo muy brillante, como que ellos fueran capaces de razonar un poco, ¿no? De ir más allá. Es decir, las primeras son más de que, claro, o sea, si China se industrializa de tal forma, no puedes decir que, yo qué sé, que el Estado no ha contado para nada. O sea, que aquí sí que, digamos, las hacen con el manual, de hecho, tienen las referencias, entonces, pues tiene que ser más o menos lo que sale ahí. Pero luego, siempre al final de la práctica, cuando llegamos más hacia nuestro tiempo, digamos, les doy más libertad. Es decir, en el impacto del Brexit o de Trump, pues yo les dejo que busquen en los periódicos, yo les doy algunos enlaces pues del País o de La Vanguardia, pero les doy cierta libertad, es decir, mientras lo que digan no sea una locura, porque estas prácticas cuestan relativamente poco, ¿vale? O sea, son varias prácticas y en realidad todas ellas les cuenta un 20%. O sea, es que les cuenta por práctica muy poco. Entonces, en general suelo poner buenas notas a no ser que digan alguna barbaridad, ¿eh? O sea, también es porque no son prácticas, digamos, que le cuente, yo qué sé, un punto de la nota final.
que les cuenta pues 0,5 o menos, incluso 0,4 o algo así. Entonces, bueno. ¿Más preguntas? Sí, hola, buenas a todos. Soy Elena Catalán. Me ha gustado mucho la práctica, Alba. Me parece muy, muy interesante. Yo tengo alguna pregunta concreta y otra un poco más conceptual, ¿no? La concreta es el tamaño de los textos que le das. Pero claro, ahí se te puede ir la mano. Claro, si les puntúas poco, me imagino que son textos pequeños o fragmentos, bueno, ya está viendo ahí, ¿no? Capítulos muy cortitos y demás. Y la otra pregunta es cómo solucionas el discontinuo espacio-tiempo. Me explico. O sea, que si estás, entiendo que lo utilizas para explicar o introducir, por ejemplo, la segunda globalización o la desindustrialización ya a finales o sea, a principios del siglo XXI, ¿no? En nuestros días. Pero a lo mejor esto lo estás haciendo justo cuando acabas de explicar la revolución industrial, la primera revolución. Entonces, ese salto que tienen que dar de lecturas y demás, luego, ¿cómo lo encajas en el curso? Se te deslavaza mucho el temario. Yo es que soy muy, muy de ir hilando todo, entonces eso es una cosa que me gustaría que me contaras cómo lo has solucionado. Nada, a ver, gracias. Muchas gracias, Elena, porque me parece súper interesante las dos preguntas. Empiezo por la segunda. Bueno, lo que he hecho es eliminar el último tema. Es decir, como ya se lo había explicado todo, el último tema que va, bueno, ahora no me acuerdo, pero yo creo que va desde los 90 más o menos hasta ahora, pues lo he eliminado. Porque en realidad ya les había explicado todo a través de las prácticas. Entonces lo que he hecho es eliminarlo, porque en realidad ya se habían leído ya se habían leído lo que se tenían que leer de los manuales, ya lo habían trabajado, así que nada, directamente se lo he eliminado. Pero yo creo que lo han profundizado más así que si yo hubiera dado, yo qué sé, en 3 sesiones el tema yo con un PowerPoint, ahí ya saco explicándoles y ya está. O sea, que lo planteas en plan transversal, o sea, el papel de la industria, el papel del Estado, el papel del comercio, de las políticas comerciales o lo que sea, ¿no? Sí, también les hago una sobre la evolución de la Unión Europea, digamos, hasta ahora. Entonces, o sea, digamos que aprovecho cuando inicio un tema en el temario. Por ejemplo, cuando les explico la Unión Europea de pagos y esto, pues ya aprovecho y de ahí tiro y saco una práctica donde explico todo eso, digamos, toda la evolución hasta hoy. De temas que creo que pueden ser de actualidad, es decir, que estas prácticas pues se pueden ir moviendo en función de, yo qué sé, seguramente de aquí 2 años que la deuda pública será súper importante y será el tema de las noticias, pues cambiaré alguna de estas prácticas, ¿no? Y haré una sobre la deuda. O sea, siempre, digamos, viendo como un poco lo que ellos pueden estar escuchando en televisión y esto. Bueno, y en las redes y en los periódicos y tal. Y la primera pregunta que me habías hecho era... El tamaño de las lecturas. Sí. En realidad, yo les cuelgo un PowerPoint sobre la práctica donde lo tienen casi todo y lo que tienen que buscar ya es muy, muy concreto, en realidad. Es decir, que yo les cuelgo un resumen de esto, por ejemplo, de Gran Bretaña no, porque ya se lo he explicado en el tema, ¿no? Pero de España yo les cuelgo un resumen de lo que sale en Carreras y Tafunay, o sea, unas notas en realidad en un PowerPoint. De la industrialización de Asia yo también les cuelgo unas notas en un PowerPoint. Entonces ya saben un poco lo que tienen que ir a buscar. Tiran bastante de internet y tiran bastante de noticias de prensa, más de lo que me gustaría. De aquí también se lo explico yo. O sea, dudo que ninguno se habrán bajado un resumen del libro como mucho, o se habrán leído algún trozo, pero vamos, no se han leído el libro entero seguro. Porque yo se lo explico, o sea, también lo que quiero es que sepan, digamos, que tengan más información, ¿no? Porque
porque uno de los dramas, yo que sé, que me he encontrado es ir a dar clase a máster, ¿no? Y que a estudiantes que tenían un grado en economía, pues no supieran quién era Chang o no supieran, yo qué sé, no supieran quién era Bernanke, que no supieran quién era Eichengreen y yo decir, madre mía, ¿no? Y entonces, pues, darles como más herramientas, digamos, más allá de los manuales. O sea, que sepan dónde se dicen esas cosas, ¿no? Pero, digamos, se las explico yo. Mi objetivo principal es que sean capaces de razonar el final de todo. Entonces, yo les acompaño mucho, realmente les acompaño mucho. Muy Muy bien, bien. muchas gracias. Dori Álvaro tiene una pregunta para ti. Bueno, Alba, a mí también me ha gustado mucho la práctica, me parece súper interesante. La verdad es que mi pregunta iba al hilo de lo que estaba preguntando Elena, ¿no? Estaba intentando ver dónde colocaría yo esta práctica a lo largo del cuatrimestre, ¿no? Entonces, me estaba preguntando si al final, porque has comentado que dais Historia Económica Mundial, pero también Historia de España, ¿no? Historia Económica de España. ¿Tenéis los típicos 2 últimos temas dedicados a la economía española al final del programa? ¿O el caso español lo tratas a lo largo de los temas anteriores? Y bueno, y todo eso como pensando en cómo encajaríamos, ¿no? esta práctica, porque claro, yo estaba pensando, digo, bueno, pues si ya se dan como grandes temas que afecten a España como la desindustrialización en seminarios, pues quizás al final del curso se puede eliminar tanto el último tema que mencionabas como el tema que solemos tener para la economía española, que en general, no sé, a mí me agobia un poco porque al final tienes que ir como muy rápido, dar como muchas pinceladas y te quedas, no sé hasta qué punto, con qué se quedan, ¿no? Nuestros alumnos. Entonces... Justo, o sea, lo que pone el plan docente es que después de cada tema, o sea, digamos, si doy la crisis del petróleo, tengo que dar luego el tema de la crisis del petróleo en España, ¿no? Si doy la primera globalización, tengo que dar un tema después de la primera globalización en España. Y así, ¿no? O sea, en teoría tengo que duplicar los temas. Pero claro, eso es absolutamente imposible en 4,5 créditos. O sea, es imposible. Entonces, yo lo que hago es que solo doy España en las prácticas. O sea, doy los grandes temas de España, pues la industrialización, la desindustrialización, la primera y la segunda globalización, el papel del Estado. El único tema que sí que he dado de España es el franquismo, porque no tenía dónde marcarlo, digamos, en un contexto así más internacional. Pero es el único tema que he dado de España. Todos los demás los he eliminado porque los daba a través de las prácticas. O sea, el único tema de España que he dejado es el franquismo, porque, digamos, ahí sí que ya no sabía cómo montármelo, ¿no? Pero el resto de temas de España, digamos, las pinceladas más importantes, porque es imposible profundizar, las han visto en las prácticas. Luego, lo que sí que he hecho es que la última práctica que han hecho en el curso ha sido una visión de España de largo plazo. Es decir, el capítulo 1 de Carreras y Tafunei, que es una long-term view de España, se lo he hecho en formato práctica. O sea, he puesto muchísimos gráficos y también les hice una sesión teórica y entonces les he hecho una práctica más de reflexionar, de decirme, pues, ¿cómo vincularías el cambio en las ponderaciones de los sectores con el crecimiento económico? ¿Cómo vincularías el aumento de la población con el crecimiento económico? Y les he hecho así una práctica más de pensar para que al menos tuvieran una visión de largo plazo de España. Pero lo que he hecho es eliminar todos los temas de España y que lo vieran solo en las prácticas. Muy bien, Víctor Luque quiere hacerte una pregunta. Hola, muy buena, Alba. Yo también quería darte la enhorabuena, me ha parecido muy interesante la exposición. Yo tenía una duda, que creo que lo ha abordado, pero no me ha quedado a mí del todo claro, sobre la distribución temporal de la práctica y los recursos que los alumnos tienen a su disposición. A ver, yo he entendido que la práctica se hacía en 2 sesiones de 2 horas cada una de ellas, ¿no? Y que en la primera de las sesiones, en la primera parte de la práctica, tú les dabas los conceptos básicos, ¿no? Ha hablado de lo de retirar la escalera de Chan, un poco, sí, pues las cosas que no se habían dado en los primeros temas de la asignatura, quizá. Entonces, lo que no me ha dado claro es que estoy interesado incluso en copiarla para el año que viene, porque yo ya he terminado de dar Historia Económica Mundial este año, y entonces ya sería pensando en el primer cuatrimestre del curso próximo,
que yo espero ya que se pueda dar más o menos con normalidad y de forma presencial y tal. Entonces era un poco para ver cómo podría orientarlo. Entonces, la primera hora ha dicho que sería explicación y después una hora, ¿no?, que les quedaría, que sería como trabajo en grupo, ¿no? Porque me han dicho que era por grupo, de 3 personas o algo así, ¿no? Entonces, en esa segunda hora, ¿qué materiales tienen a su disposición los alumnos para poder trabajar en grupo? Quiero decir, ¿la hacen aulas de informática? ¿Llevan sus propios ordenadores? ¿Llevan manuales toda la clase? ¿O están colgados los textos para que puedan imprimirlos? ¿O qué? Y luego en la segunda sesión, yo he entendido que luego lo ponéis todo en común, ¿no? Digamos que las respuestas que se han planteado un poco se contestan entre todos y al final incluso habría una pequeña prueba test o un Kahoot para discriminar entre los componentes de los grupos, ¿no? Es más o menos así la cuestión, ¿no? Bueno, pues entonces... Sí, así es como lo quiero hacer, digamos, este año no me ha, o sea, no, digamos, iba un poco desbordada llevándolo todo y no les he hecho el test. Esto lo quiero hacer para el año que viene, pero creo que sería el óptimo, ¿no? O sea, hacerles un pequeño test al final. O sea, sí, mi idea es acabarlo haciendo así el año que viene. Vale, bueno, entonces la duda que tengo es, ¿qué materiales tienen a su disposición los alumnos mientras están en el aula? Porque a mí también me han parecido, claro, que eran bastantes materiales. Luego ya cuando has dicho que lo resumía un poquito, porque claro, se tienen que leer. Sí, lo resumo yo. Claro, claro. Entonces, ¿qué la hacen? ¿En un aula de informática para que los alumnos puedan tener acceso a los materiales o ellos ya lo tienen que llevar impresos desde casa? ¿Cómo los ponen en común? Vale, ahora con el coronavirus estaban casi todos en su casa, es decir, en mi aula solo podían estar 8 por el tamaño del aula. Entonces estaban casi todos en su casa con sus ordenadores. Lo que hicieron fue cogerse los manuales, ellos se los cogieron de la biblioteca y se lo repartieron en grupos y, digamos, se hacían fotos del capítulo y se las pasaban por WhatsApp de forma que todos tenían los manuales. Y de todas maneras yo les resumo en el PowerPoint. O sea, te cuento primero. Ellos tienen el ordenador disponible en clase, los que están en clase, y no lo hacen en un aula de informática, sino que ellos traen su propio ordenador, porque, no sé, casi todos mis alumnos lo cogen. Creo que no he visto nunca ninguno aquí sin ordenador. Los que están en casa, pues tienen su ordenador de casa. Ellos tienen acceso a los manuales sin problema. De hecho, se los repartieron de esta forma y sin coronavirus, pues los podrían usar más fácilmente desde la biblioteca. Y además, yo les cuelgo un PowerPoint sobre la práctica. O sea, aparte de la guía, yo les cuelgo un PowerPoint sobre la práctica. En la guía tienen como lo que tienen que hacer. O sea, qué tienen que ir contestando, ¿no? Y en el PowerPoint lo que hago es resumirles los conceptos que pueden no tener en otro sitio o que pueden estar más difusos. Por ejemplo, les pongo en el PowerPoint pues un poco unos puntos clave sobre la industrialización en China, les pongo sobre Corea del Sur. Yo les digo que si quieren añadir ellos un país, pues que van a ser cosas muy parecidas y que lo pueden buscar ellos por su cuenta, que si quieren hacer otro lo pueden añadir. Luego les pongo también lo de Chang en el PowerPoint, de forma que el que está muy, muy interesado va al libro de Chang y el que no está muy interesado se queda con lo que pone en el PowerPoint e intenta, digamos, argumentarlo con eso. O igual, pues busca más información por internet, que es lo que hacen muchos, ¿no? Pero sí que es verdad que el que está muy interesado va al libro. O sea, hay 2 o 3 personas pues que sí que van al libro y te hacen un ensayo maravilloso, ¿no? Y otros pues que tiran de internet. O sea que digamos que si tú les pones un PowerPoint con un poco el resumen de los materiales, pues ellos también les es más fácil, saben dónde tienen que ir. Y en esta práctica, porque hay aquí un libro entero, ¿no? Pero en general, en muchas otras prácticas, con los capítulos del manual pueden tirar sin problemas, ¿no? Así que sí son materiales, pero bueno, entre internet, el acceso a los manuales, que eso, por ejemplo, el de Frieden está en PDF en internet, pues lo van haciendo, ya te digo, en este año con el coronavirus, pues todos con el ordenador y la mayoría desde casa. Vale, muchas gracias. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más por ahí que no se haya manifestado?
No, pues en todo caso yo sí que tengo una sugerencia y una curiosidad. La sugerencia es que viendo la pasión y el entusiasmo con que cuentas estas cosas, en el fondo yo te animo que a medio plazo te plantees con este esquema, con este tipo de estructura organizativa de la historia mundial o de la española, pues hacer un nuevo manual de historia económica que rompa un poco con la ortodoxia de los manuales y que pueda conectar bien con el estudiante tipo. Pero esto es una sugerencia. Pero me parece que tiene ese encanto, ¿no? De poder darle la vuelta un poco a esta manera de cómo contamos los fundamentos de la historia económica en clase. La curiosidad es que tú esta asignatura, esta práctica ya la has hecho fuera de la Universidad de Alicante, ¿verdad? No. Ah, no. En concreto, hice un engendro de esto en ESIC, pero no. Esta era la primera vez que la hacía. No, es que tenía la curiosidad si es que en el fondo esta práctica podía variar en función de en qué campus la estés impartiendo. Y que igual algo de esta dialéctica entre industrialización y desindustrialización es distinto plantearlo en Manresa que en Alicante. Pero no lo sé, no deja de ser una curiosidad. Bueno, ahí es que me viene muy bien que digas eso porque me he dejado que cuando les explico el concepto de desindustrialización, en la práctica les digo que busquen un caso cercano de desindustrialización. Y bueno, aquí, como todos sabéis, pues está la industria del calzado y casi todos los ejemplos que me encuentro pues son de alguna empresa del calzado que conocen ellos o de un amigo o lo que sea. Pero sí que es verdad que plantearlo, o sea, darle más importancia al caso, por ejemplo, en sitios como eso, como el País Vasco, como Cataluña y tal, puede ser interesante, ¿no? O sea, que lo vean más a través de un caso cercano, digamos, en sitios donde hay mucha industria. O sea, que sí sería adaptable. Uh-huh. Sí. Muy bien, sospecho que sí. Bien. Lo del manual, ya veremos. Cuando me salgan más canas, me lo pensaré. Cuando seas mayor, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido muy interesante. Ya me ha gustado mucho este ejercicio que nos has traído esta tarde aquí. Y como veo que no hay más preguntas, pues sencillamente cerrar la sesión de hoy y emplazaros a daros las gracias a todos y emplazaros a que lo veáis o que sepáis que esto tiene un sitio de acogida en nuestro canal de YouTube y que nos vemos dentro de un mes con un nuevo ponente y un nuevo webinar de prácticas en historia económica. Gracias a todos y buenas tardes. Muy bien. Gracias.